viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Un saludo para todos los hermanos que siguen conectándose los días martes. Es un gusto, un privilegio enseñar la palabra. Vamos a ir a Efesios 4:15, el tema que venimos desarrollando desde enero, creciendo espiritualmente. Dice la palabra en Efesios 4:15, dice la palabra en Efesios 4:15, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, como les decía, nosotros empezamos este tema en enero, creciendo espiritualmente. El Señor nos dice que es importante que crezcamos en todas las áreas, pero el crecimiento se hace no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de su Santo Espíritu. Y para poder crecer hay que hacer 4 pasos. Desear crecer espiritualmente. Segundo, decidir crecer espiritualmente. Tercero, hacer un esfuerzo para crecer. Y cuarto, persistir en el crecimiento. Porque es que tenemos que ser coherentes y consecuentes de que si quiero crecer, tengo que poner de mi parte. Y no puedo retroceder y dejarme vencer al primer intento, sino que tengo que perseverar. Por eso empezamos a ver desde enero en qué áreas debemos crecer. La primera, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de su voluntad, ya que Colosenses 1:9 y 10 nos dice que es necesario que crezcamos con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Con sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual la trae el Espíritu Santo y nos la da, y la sabiduría es el poder aplicar esa inteligencia, esos conocimientos que hemos aprendido a nuestra vida como creyentes. Después vimos que otra área en la que teníamos que crecer es en nuestro ámbito de influencia. Por eso tenemos que ser testimonio vivo, ejemplo. Y allí dejamos una cita, Mateo 5:16, que ustedes se la han escuchado mucho a mi esposo y a mí, donde dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Les quiero contar que ahora que ya estamos oficiando como pastores en la Iglesia de la Gloria, mi esposo ha venido predicando de la necesidad, y lo hizo este domingo, de ser coherentes entre lo que usted escucha y yo escuchamos, entre lo que usted piensa, entre lo que escucha, entre lo que usted piensa, entre lo que usted habla y lo que usted hace. ¿Qué pasa? Él estaba diciendo, y hace 8 días, el domingo anterior, él estaba diciendo, y el jueves que estuvimos predicando allá, que tenemos que ser testimonio vivo, que tenemos que ser ejemplo. Y nos pasó una cosa, o a mí especialmente, estuvimos evangelizando, 5 grupos se formaron el día sábado,
y nos distribuimos por diferentes partes, por el barrio La Victoria, por el barrio de La Gloria, de la Nueva Gloria, en fin, varias personas porque tuvimos visita de Junta Nacional de Damas. Y a mí me correspondió con el hermano Henry, que es ministro de alabanza y de adoración allí en La Gloria. Y cuando llegamos al sitio que ya era el punto de encuentro, había una mujer sentada ahí en las gradas, en las escaleras, y el hermano Henry la abordó y yo dije, no, no, no quiero que me cuenten nada, no quiero que me digan nada. Entonces, bueno, yo fui y le dije, hermana, permítame, señora, permítame un momentico, unos 5 minutos, no le vamos a quitar más tiempo. Me dije, mire, yo ya sé lo que me va a decir. Quiero decirle que yo era creyente, pero me aparté. Yo me congregaba en la iglesia de Bethesda junto con mi familia. Mi papá y mi mamá son bautizados y mis hermanos también, pero ellos no son de testimonio. Ellos asisten allá y también hemos visto cosas en la iglesia y yo preferí salir porque querer ser como ellos, mejor no. Yo le dije, claro, la entiendo porque pues tenemos que dar ejemplo. Dijo, sí, ellos son como unos diablitos. Eso, ellos se dicen cristianos y yo conozco la palabra, pero no quiero volver. No, tranquila, no te preocupes, te entiendo perfectamente. Ya me iba a retirar, me dijo, discúlpeme, señora, pero es que no puedo tolerar que hagamos, digamos una cosa y seamos otros. Yo le dije, claro, lo entiendo. Sí, se han visto muchas cosas. Y no le quiero recibir el folleto porque no. Yo le tranquila, no se preocupe. Volvió y me pidió disculpas. Y bueno, ya cuando terminamos, hicimos un culto al aire y le conté a mi esposo cuando me subí al carro, le decía, amor, imagínate que lo que tú has estado predicando, pues me pasó con una señora ahí. Y entonces el domingo él contaba, ¿no? El testimonio. Y decía, y es que muchas veces, esto lo digo a mis hermanos, porque estamos hablando del segundo punto de crecer en influencia, en el ámbito de influencia. Decimos como justificando que nos vamos a portar mal. No mire al hombre, hermano, no mire al hombre, mire solamente a Dios. Cuando tenemos que ser coherentes y pensar que los ojos están puestos en nosotros. Entonces es como una disculpa que a veces nosotros ponemos de que no mire al hombre, solamente mire a Dios. No, tenemos que ser coherentes en nuestra influencia, en nuestro testimonio, en nuestro actuar, que como decía mi esposo el domingo, entre lo que escuchamos, entre lo que pensamos, entre lo que hablamos y lo que hacemos, seamos coherentes. Porque ustedes también me han escuchado decir, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así que crecer en el ámbito de influencia y ser personas, hombres, mujeres de Dios de testimonio. No olviden Mateo 5:16. Les quería contar ese testimonio porque pues nos impactó y porque mi esposo desde la semana pasada y este domingo estuvo predicando de eso, ser como Jesús, ocupar el papel que nos corresponde y ser coherentes entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, obvio, con lo que escuchamos. La tercera vez que seguimos hablando de otra área, ya empezamos febrero, martes 6 de febrero, y el Señor nos hablaba de la importancia de crecer en la parte financiera, en nuestros recursos materiales, pero no de cualquier manera. Nos hacía ver que teníamos que buscar la diferencia entre ser próspero y ser rico. Hay muchos ricos en el país que viven enfermos, que no pueden disfrutar a ser prósperos. Él quiere que seamos prósperos en todas las áreas y que podamos disfrutar y que seamos buenos mayordomos fieles y generosos. De tal manera que la cita que estuvimos revisando allí fue varias citas, pero la más importante, Lucas 16, del 10 a 13, donde habla el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que es muy poco en lo injusto, también en lo más será injusto. Las riquezas tenemos que aprender a ser
siervos y mayordomos, administrar con prudencia y aprender a ser generosos. Luego estuvimos viendo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y pasamos a una cuarta área que la vimos el 13 de febrero, crecer en gozo. Una de las características cuando se madura espiritualmente, vamos creciendo espiritualmente, es que ya comentarios, murmuraciones no nos hacen daño. Y aunque nos encontremos en pruebas de salud, pruebas de financieras, de escasez, tenemos un gozo que la gente nos ve y se sorprende. Pero es que debería estar atacada, llorando, debería estar mal, debería estar renegando a Dios y al contrario está gozoso, porque entendemos que las pruebas nos traen madurez espiritual, nos traen paciencia y hay una esperanza porque sabemos en quién hemos creído. Allí estaba Isaías 29:19 y donde dice que hay que crecer en gozo. Y no como sucede en el mundo que a medida que vamos pasando los años, como que nos vamos volviendo amargosos, de mal genio. No, nosotros como creyentes no podemos hacer eso. Al pasar los años vamos creciendo en gozo, somos más tranquilos, mantenemos esa calma, ese gozo que desconcierta al mundo. Y con ello vencemos al enemigo. Le decimos, diablo mentiroso, no tienes parte con nosotros. Yo sé que estoy pasando por esta situación, por esta enfermedad, pero esto es momentáneo. Y podemos levantar nuestras manos, podemos estar en la congregación, podemos estar alabando, adorando, y se nos nota la diferencia. Luego ya el 20 de febrero estábamos viendo crecer en fe. Y tuvimos 2 sesiones de crecer en fe porque vimos que tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista, que la fe no es de nosotros, la fe, la medida de fe nos la dio Dios y la fe es de Dios y viene a través del Hijo de Dios. Vemos que la fe debemos nosotros desarrollarla, aumentarla, y que hay unos aspectos que van a marcar la característica de nuestra fe, y es que nosotros caminamos en fe, oramos en fe y confesamos fe. Vimos que hay 2 tipos de fe. Veíamos el ejemplo de Santo Tomás que él decía, si no meto los dedos en su costado, en las llagas de sus manos, de sus pies, no voy a creer. Hasta no ver, no creer. Y estaba la fe de Romanos 4, donde el padre Abraham creyó la promesa de Dios, aunque su cuerpo era viejo, de que iba a ser padre, así como Sara. Entonces veíamos unos enemigos de la fe, la duda, la vida de pecado, no guardar los mandamientos, la falta de perdón y la no armonía con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Eso puede atacar la fe. Posteriormente empezó marzo y estuvimos viendo un 6º aspecto en el que debemos crecer en amor. Crecer en amor. Y Dios es amor. Debemos permanecer en amor. Debemos, como dice Efesios 4, del 1 al 2, soportándonos con amor. Y leíamos en 1 Corintios 13, que está hablando toda esa parte, y revisábamos el versículo 4 al 7, el amor es paciente, servicial, no es envidioso, no se envanece, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y vimos que habían 3 tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios, que es un amor divino, que es un amor infalible, que es un amor incondicional. Vimos el
otro amor, el amor filio o amor fraternal, que es el amor entre padres e hijos, entre los descendientes, la familia. Y vimos el amor eros, el amor romántico, el amor de pareja. Y veíamos de allí algo que quiero, que somos una gran oreja y una pequeña boca. Y que el amor en la pareja empieza cuando quiero que el otro sea feliz y cuando escucho qué necesidad tiene y antepongo mis necesidades, mis deseos a lo que mi esposo o mi esposa quiere. Y me siento feliz cuando lo veo a él alegre. Queremos un amor que dure toda la vida y no como suele suceder que se están separando. Aún en la iglesia, claro. Yo he visto en estos 10 años que llevo en la iglesia en Madrid, vi en otras iglesias a los pastores separándose. Vi al pastor de San Luis, al pastor de Prados de Siberia, al pastor de Guayabetal. Y uno dice, ¿qué pasó? Y tal vez invirtieron las prioridades. La prioridad número 1, Dios. La prioridad número 2, mi esposa o mi esposo. La prioridad número 3, los hijos. La prioridad número 4, la iglesia. Y la prioridad número 5, el trabajo. Entonces tenemos que tener cuidado con esas prioridades. Soy una gran oreja que escucho a mi esposo, a mi esposa, y una boca pequeña que no discute, sino que busca apoyar, mirar cómo cubro las necesidades del otro. Finalmente, el 26 de marzo, terminando marzo, empezamos a ver un tema de la unidad. Dios quiere que tú y yo estemos unidos para crecer como una estructura. El poder, la fuerza que tenga la iglesia depende de esa unidad. Y empezamos a ver también, y hoy vamos a ver, voy a repartir unas citas. A mi hermana Mercedes le voy a pedir el favor que me ayude con segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A mi hermana Flor le voy a pedir que me ayude con Hebreos 4:16. A mi hermana Eloísa que me ayude con Lucas 2:52. Y hoy estamos viendo el cuarto y último área en la que tenemos que crecer y es en gracia. ¿Qué será gracia? ¿Cuál será la diferencia entre misericordia y gracia? Vamos a hacer estas lecturas y lo vamos a estar explicando. Porque Dios nos ha permitido entender que tenemos que crecer en el conocimiento de Él, en nuestras áreas de influencia, en nuestra parte financiera y en nuestra parte física, que tenemos que crecer en amor, que tenemos que crecer en unidad, que tenemos que crecer en unidad, que tenemos que crecer en amor, que tenemos que crecer en fe. Y hoy nos dice que tenemos que crecer en gracia. En gracia. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:18? Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dice en segunda de Pedro 3:18 la palabra de Dios. Antes bien, sed en la gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, dice en otra versión este tema, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Entonces, si la palabra me está diciendo que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
es algo que tenemos que entender. A Él sea la gloria ya ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa gracia, ¿qué será gracia? Pregúntese usted ahí, ¿qué será gracia? Y miremos ahora la siguiente cita que habla de Hebreos 4:16. ¿Qué me quiere enseñar? Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, mi hermano. Ahí nos está hablando, gracias hermana Flor, de hallar misericordia y tener gracia. Que podemos hacerlo confiadamente y que Él nos va a ayudar. Y vamos a leer esta última, antes de pasar a Lucas 2:52, vamos a mirar el tema de crecer en gracia. La diferencia entre misericordia y gracia es la siguiente. Misericordia habla de que Dios no nos castiga como lo merecíamos por nuestros pecados. Esa misericordia de Dios para con nosotros nos liberó de un juicio, pero lo teníamos merecido. Pero la gracia, ese favor inmerecido, algo que va más allá del mero perdón y menos, o sea, si la misericordia es lo que hace Dios, que me perdona y me evita pasar por ese juicio, y ese juicio que traía en sí un castigo por ser pecadores, pero el día que aceptamos tú y yo a Jesucristo como Señor y Salvador, experimentamos la gracia, la bondad, algo que no merecíamos. Dios no nos debe nada, pero por su misericordia fuimos librados del juicio, pero por su gracia experimentamos una vida en abundancia en cada una de las áreas, no solamente es en la salvación. La misericordia es grande y maravillosa, pero vivir por la gracia de Dios es maravilloso, es algo mucho más grande. Es algo que habla no solamente de perdón de pecados y de vida eterna, sino que habla de vivir de una manera particular en nuestras diferentes áreas. La gracia es esa bondad que se extiende que no merecíamos. Es un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que no merecíamos y que tal vez no podíamos ganar. Por la misericordia de Dios fuimos rescatados del juicio, pero la gracia va más allá de la misericordia. Muchas veces cuando enseñamos institutos les enseñamos a los estudiantes cómo quieres vivir, por misericordia o por la gracia de Dios. ¿Por qué será que en esta revisión, en esta predicación nos dice que tenemos que crecer en gracia? Ahora sí leamos Lucas 2:52. Evangelio de Lucas 2:52. Amén, hermana. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. ¿Quién crecía? Jesús.
Tenemos que crecer en todas las áreas, ¿verdad? Efesios 4:15, que es la cita con la que hemos empezado desde enero, nos ha acompañado en febrero, en marzo y ahora estamos en abril. Efesios 4:15 nos dice que tenemos que crecer en todo, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Él buscaba agradar a Dios, prepararse, conocer y agradar a los hermanos. No es porque la hermana Elizabeth diga o porque Efesios 4:15 diga que tenemos que crecer en gracia, es que tenemos el mejor de los ejemplos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Entonces, volvamos a hablar de la diferencia entre misericordia y gracia. Por misericordia de Dios, tú y yo fuimos declarados salvos. No hay juicio para nuestras vidas porque Jesucristo mismo pagó el precio de sangre. Y allí todas esas cosas que nos declaraban apartados de Dios fueron clavadas. Un acta que nos era contraria, que nos decía que estábamos muertos espiritualmente, que éramos pobres espiritualmente y financieramente, que estábamos enfermos física y espiritualmente, quedó allá clavada. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el favor inmerecido? No solamente que hemos sido declarados salvos, sino que Dios nos da una vida en abundancia a través de la confesión que hicimos de Jesucristo como Señor y Salvador. Es mejor vivir bajo la gracia de Dios que vivir solo por misericordia. La gracia es la bondad y va mucho más allá que la mera misericordia. No merecíamos nada. Pero el día que tú reconociste a Jesucristo como Señor y como Salvador, experimentaste primero que todo la misericordia de Dios, pero luego vino la gracia, el favor inmerecido, algo que va más allá de la mera misericordia. Le voy a pedir el favor a mi hermana Martica Moscoso que nos lea Romanos 3:24. A Luisa Fernanda que nos ayude con Juan 10:10. Entonces vamos a ver que si hemos tratado de entender, la gracia es algo que está más allá de la misericordia. Fue por misericordia que fuimos declarados salvos, que el juicio que iba contra nosotros ya no, porque se pagó un precio de sangre, pero que cuando yo le creo al Señor Jesucristo como Señor, en todas las áreas de mi vida, empiezo a experimentar esa gracia salvadora, ese favor inmerecido que es esa gracia, ese resultado que va más allá de la mera misericordia. La misericordia es la liberación del juicio, pero la gracia es la bondad que se extiende más allá y que nos permite experimentar una vida en abundancia en todas las áreas. Es decir, que uno se puede quedar viviendo solo por misericordia, sí. Pero nosotros siempre hemos invitado con mi esposo a que aprendamos a vivir bajo la gracia divina, bajo la gracia, bajo ese favor inmerecido, bajo todas esas cosas buenas y sobre todo esas bendiciones en todas las áreas, una vida en abundancia. Miremos qué dice Romanos 3:24. Amén. Romanos 3:24 dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es decir, que ya no tenemos ese juicio.
pero viene un proceso donde fuimos declarados justos sin merecerlo. Ya Dios no nos ve igual, porque Él no nos podía ver, Él rechaza el pecado, pero en el momento que se pagó el precio de sangre, y tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, por su infinito amor, por su misericordia, empezó la gracia salvadora sobre tu vida. Fuimos declarados justos. ¿Fuimos qué? Declarados justos. Para empezar ese proceso de regeneración, ese proceso de santificación, ese proceso de glorificación. ¿Saben? Hay personas que no logran entender, logran experimentar la misericordia de Dios y declararse salvos, pero se olvidan de aprender a vivir bajo la gracia de Dios, bajo la gracia soberana de Dios y bajo la gracia salvadora de Dios. ¿Por qué? Porque al haber enviado a su Hijo fue por amor. Y no, a veces no entendemos, solo entendemos esa misericordia. Y vivimos mendigando, vivimos en escasez, vivimos en una vida poco abundante, en un poco ejercicio del ministerio. Nos sentimos chiquiticos. Yo he escuchado líderes en la iglesia en Bogotá cuando nos congregamos, es que yo soy una hormiguita, soy una escarabajo. Se sentía lo más poquito. Eso no le agrada a Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y tenemos que aprender a crecer en gracia. ¿Qué dice Efesios 2:5? Lo voy a leer. Efesios 2:5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces vemos que la palabra las hemos leído, que nos acerquemos confiadamente, que confiemos en su misericordia y en su gracia, que Jesucristo nos da ejemplo. Desde niño Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Que la misericordia de Dios nos libera del juicio, pero que la gracia es una extensión de su bondad, que va mucho más allá de la misericordia, que nos da una vida en abundancia en todas las áreas. Todo el bien que experimentamos es el resultado de la gracia de Dios, que Dios trae cosas buenas que no nos merecíamos, pero que Él con su infinito amor, con su misericordia nos los dio, pero que experimentamos la gracia y vivimos bajo la gracia de Dios. Que Romanos 3:24 nos habla de esa gracia salvadora que Dios nos ha dado. Todo Romanos es hermoso porque es ese proceso donde hemos sido declarados justos sin merecerlo, donde nos acerca y nos restituye, nos da un lugar con Dios, donde nos regenera, donde podemos entrar a ese proceso de santificación y de glorificación, porque la misericordia y la gracia de Dios Luis, ¿qué cita tenías que leer? Mi hermana Luisa. Amén, Le voy a hermana. dar a alguien. ¿Cuál? Juan 10, ¿sí? Sí, exacto. Juan 10:10. Ay, se me, ya, regáleme 5. Me perdió la cita, perdón. Ya regáleme un momentico y ya. Ay, se me perdió la cita.
Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Para que tengan ¿qué? Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.